Tú eres celeste. Eres el único celeste como ella para atrás. Cuando llega gente se voltean a ver. Listo, ahí. Vamos a ver. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Juan Francisco, ¿cuánto tiempo de estar en el performance? ¿En qué departamento? ¿Y usted cómo se llama? Jorge Romero, ¿cuánto tiempo está en el performance? 2 meses. ¿En qué departamento? ¿Y cómo se llama? ¿En qué departamento? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú manejas? Sí, quedan 42 para esa. ¿Cuánto tiempo de empresa? 1 año. Caballero, ¿cuánto tiempo de estar en el performance? Casi 2 años. Casi 2 años. ¿En qué departamento? ¿Su nombre? ¿Y ese cuál es el nombre? Déjase, señor articulado. ¿Su nombre? ¿Cómo? Ok, háganse para atrás. Chicos, ahí está, listo. Juego sumamente fácil. Vamos a ver si ellos son muy buenos padres de familia. Vente, Harry Potter. Sí, vente, como. Vimos Harry Potter. Sí, no, de verdad. Es la nueva versión de Harry Potter. Vente, esta es la versión nueva de Harry Potter. Harry Potter y la piedra para fumar. Aquí. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo. ¿Cuánto tiempo es el performance? 2 años, 1 año. 6 meses. ¿En qué departamento? MCNC. San Salvador, Sultán Santa Ana. Oh, yes. Oh, yes. Sí. Oh, yes, lunes. No, lunes. Oh, yes. No, tampoco. Listo, ya. Bueno, miren, el juego es sumamente fácil. Se lo dicen to me, ¿ok? Se lo dicen to me. Ok, el juego es sumamente fácil. Escuchen bien lo que vamos a hacer. Yo voy a contar una historia y ustedes van a hacer los efectos especiales de la historia. Por ejemplo, yo digo un caballo relincha. Un caballo relincha. Bueno, era entre mula y caballo. Digo yo, por ejemplo, un pájaro canta. Ya. Una gallina cacarea. Un caballo corre por el bosque. No se ve el caballo, ¿verdad? Una mujer grita. Por eso dicen soltero maduro. Y digo yo, por ejemplo, el viento sopla. Bueno, el ganador lo eligen ustedes con las palmas. Si no les gusta cómo lo hizo, solo dicen así. Si no les gusta, ¿ya? Vamos. Ahí está la muchachita que anda vendiendo pupusas, por favor, cómprenla, necesitamos que hagan pago. ¿Ya? Ahí estamos. Pero grite, hija. ¡Pusta! ¡Pusta! Así como cuando uno va llegando al Park y dice, ¡pusta! Así gritan. Ya. Bueno, la historia comienza así. En una noche tenue y oscura, el viento soplaba. Casi vomitaba el viento. Cuando el viento soplaba, de repente los árboles golpeaban entre sí. Eran los árboles del Señor de los Anillos. Cuando los árboles golpeaban entre sí, las aves que estaban en los árboles salían volando. ¡Wow!
De repente, todo se quedaba silencio. Excelente. El cuento seguía. De repente, un caballo salió despavoridamente corriendo por el bosque. ¡Wow! Cuando el caballo iba corriendo despavoridamente por el bosque, a lo lejos, una mujer gritó. Cuando la mujer gritó, un hombre también gritó. No se sabe si era Ricky Martin. O sea, por el tema de grito. Cuando el hombre gritó, la mujer pidió auxilio. El hombre le dijo, ¡aquí estoy! Cuando el hombre y la mujer se habían decidido, salieron corriendo juntos. Llevaban crocs nuevos los dos. Cuando llegaron, algo, comerciales. Listo, cuando llegaron cerca, los dos juntos, el caballo seguía corriendo. De repente, el caballo se frenó. Cuando el caballo se frenó, la mujer y el hombre se subieron al caballo. Eran hermanos de Robocop. Cuando estaban arriba del caballo, empezaron a cabalgar. Iban cabalgando por la noche cuando de repente un coyote aulló. Cuando el coyote aulló, el hombre y la mujer se acercaron a una casa. La casa estaba abandonada. Se bajaron del caballo. Cuando se acercaron a la casa, la puerta de la casa se abrió sola. Antes de abrir, el hombre tuvo un regocijo. Y ahí sí, la puerta se abrió sola. No puedo hacerlo. Cuando la puerta se abrió sola, el hombre y la mujer entraron a la casa. Adentro de la casa, una gata maulló. Un gato emocionado le contestó. Cuando la gata escuchó al gato, la gata se emocionó. El gato la llamó. La gata la llamaba. Cuando el gato y la gata se habían decidido, la mujer gritó nuevamente. El hombre le dijo, ¡Uy! Cuando el hombre y la mujer se habían subido al segundo nivel de la casa, de repente, Ricky Martin abandonó el juego. Cuando de repente, así mejor tenemos oportunidad de ganar, todo se quedó silencio. De repente, un ruido extraño se escuchó adentro de la casa. Qué extraño el ruido que se oyó. Que de la nada amaneció. El sol salió. Cuando el sol salió, los pajaritos cantaron. El caballo relinchó. Y la jirafa emitió su sonido. Les cuento que la jirafa es el único animal que no hace sonido en la vida, así que, por Dios, ya. Bueno, elegimos al ganador. Ya saben, si le gustó, fuerte aplauso y todo. Si no le gustó, solo debe ser así. Como que estén comiendo y ustedes así. Yo diga aplauso y ustedes así. Si no le gustó, si están tomando la gaseosa y ustedes así, yo diga aplauso y ustedes así. Si no le gustó. Pero así, radicales. Yo digo, pasen Almacenes y Mano, Plaza Mundo. Mamá, baby, solo podemos aplaudir. Solo participantes menos, hasta la muerte. Ahí está. Y yo digo, aplauso para el número 1, ya.
¿Ok? Mano al hombro, los tres. Mano al hombro, los tres, eso sí. Y en este momento tenemos que elegir eliminar a dos de ellos. La competencia ha sido muy fuerte. El siguiente eliminado de la academia eres tú. Tú que lo hiciste muy bien. Lastimosamente, tus mensajes nunca llegaron, porque tu familia no tenía sangre. El siguiente eliminado de esta academia, mi pariente es, porque aquí están los parientes de los participantes: el hermano de Erasmo, el papá de Yuridia y el sobrino de Yair. El siguiente eliminado de esta academia es... Pausa. El siguiente eliminado de la academia eres tú. Tú tranquilo. Tú, sí, tú te das de la academia, así que por favor. Puedes abandonar la academia, por favor. Aplauso para el eliminado de la academia. Ahí está. El siguiente eliminado de la academia, obviamente eres tú, así que denle. ¡Ya! Ok, señores. Tengo un cumpleañero. Tráigame un cumpleañero. ¿Hay un cumpleañero? Agarre su premio. Ahí está. Ahí va, cámbialo. ¿Tengo un cumpleañero? ¿Sí? ¿No es el cumpleañero? Please, come on here. Dígame acá el cumpleañero. Aquí que nos va a cantar sus mañanitas.